la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella. Que cuando salgamos de aquí, Señor, cada uno de los hermanos podamos decir: cuán bueno es venir a la casa de Dios. Porque allí tú envías bendición y vida eterna a los que no te conocen. Háblanos, desafíanos, oh Dios. Que cuando salgamos de aquí, Padre, podamos ser edificados y, Padre, venir con más deseo de servirte. En el nombre de Jesús. Repito, el tema es la iglesia en la vida cristiana. ¿Sabe qué, amado hermano? La iglesia está para ayudar a sus miembros a crecer en todos los sentidos. Repito, la iglesia está para ayudar a sus miembros a crecer en todos los sentidos. Para los recién convertidos en la fe, la iglesia es como una nodriza, es como una madre. Y para los creyentes maduros que tenemos 20, 30, 40 o 50 años, es un lugar de adoración, es un lugar de educación y es un lugar de orientación espiritual, la obra de Dios. Por eso es importante venir a la casa de Dios, porque cuando usted no viene a la iglesia, hermanos y hermanas, son bendiciones que se van y no vuelven. Eso no vuelve. ¿Usted no sabía eso? Por eso que los que somos maduros en la fe y los que son nuevos, la iglesia es una adoración, una educación y orientación espiritual. Ahora, uno de los problemas que tiene la iglesia es que está formada por personas como tú y como yo. Ese es el problema que tiene la iglesia. La iglesia es una institución divina fundada por Jesucristo, pero es también una institución humana. Está compuesto por nosotros, hombres y mujeres, de carne y hueso, que cometemos pecados. Ahora, nunca ha habido una iglesia perfecta. Si usted anda buscando una iglesia perfecta, no la va a encontrar, porque no la hay. Ni siquiera un creyente perfecto, porque no lo hay. Por eso que estoy diciendo que la iglesia es una institución humana. Es una institución divina, que tenemos a Cristo como la cabeza, pero es una institución humana. No somos perfectos, ni la iglesia es perfecta. Si nos dedicamos a buscar nuestras fallas, las vamos a encontrar, todos. Pero eso no es la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver más tarde. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la iglesia? ¿Sabe qué, amado hermano? La iglesia es un grupo de gente llamada afuera. Esa es la definición que se le da. Repito, la iglesia es un grupo de gente llamada afuera. Gente separada por Dios para sí mismo. Es decir que la iglesia, Dios me llama, me separa del mundo con un propósito específico, que usted esté aquí como para adorar, para instruir, para educarse día en día y luego ir al mundo. Nos preparamos y vamos al mundo. ¿Con qué propósito? De glorificar a Dios, de darle testimonio y que la gente pueda venir a través de nuestro testimonio, de nuestra palabra que podamos decirle. ¿Saben que la iglesia apostólica era una iglesia evangélica, una iglesia evangelística? En medio de grandes persecuciones, la iglesia seguía siempre hacia adelante evangelizando. Siempre yo veo eso en el libro de los Hechos. Mientras más perseguía la iglesia, más ganaban alma para Cristo. Mientras más perseguía la iglesia se multiplicaba. ¿Sí? Esto es como una contradicción, pero no. Y azotaban a los hermanos y hacían, y se viene evangelizando y la iglesia seguía creciendo por la gracia de Dios. Se lo digo en el libro de los Hechos. Pero ¿saben qué? Mucha gente en realidad no sabe lo que significa la palabra iglesia. Ese es el problema que yo creo que hay. Muchas personas no saben qué significa la palabra iglesia. Por ejemplo, algunas personas creen que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo es una organización. Eso es falso. La iglesia de Jesucristo no es una organización, es un organismo. Somos vivos, gente viva. Usted es la iglesia de Cristo, yo.
no es una organización como mucha gente cree. Otras personas creen que la iglesia es un edificio con oficinas. ¿Sabe que la iglesia es una comunidad que incluye a todos los creyentes? Eso es una iglesia. También algunas personas creen que hay personas que dicen que la iglesia no es un programa de actividades. Es el cuerpo que tiene crecimiento individual. Usted crece. Cuando usted está aquí oyendo la palabra, usted está creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted crece. No es un montón de actividades como uno ve en la iglesia, que si pantomima, que si un montón de actividades y cantantes cristianos. Eso no es, hermano. Perdón, eso no es. Eso no es. No. Pero algo más. Algunas personas creen que la iglesia no es concentrarse en la administración, sino en el ministerio. Dios tiene un ministerio en esta iglesia. Qué bendición ver a los hermanos cantando. Qué bendición ver a los hermanos dirigiendo. El hermano Evelio, el hermano pastor. Eso es lo que es la iglesia. Ministerio. Que trabaje. Ven el ministerio de los niños. El ministerio de cuna. Eso es la iglesia. Es ese el enfoque que hay que ver. No ve la parte de administración, no ve la parte de organización, no ve nada, no. ¿Por qué digo esto? La iglesia es personas vivas, amantes, aprendiendo y trabajando, dirigiendo y siguiendo juntos para glorificar a Jesucristo. Eso es la iglesia, hermano. Cualquier otra cosa no es iglesia. Y eso es lo que nosotros vemos ahora. Vemos un montón de ministros, un montón de iglesias que son, muchos ministros son buscones. Usted me perdona, pero yo digo las cosas como son. Son buscones, timadores. Y ahora mismo las cosas están tan y tan mal en las iglesias que ya el gobierno quiere cobrar un 10% a las iglesias. ¿Usted no sabe eso? No sé. Por todas estas cosas que están ocurriendo, porque si hace las cosas como la Biblia manda, esto no ocurre. Pero como lo que están es promoviendo el marketing, promoviendo un montón de cosas que no es la iglesia como tal, esas cosas ocurren. Qué triste, muy triste. Pero ¿sabe qué, amado hermano? La iglesia es importante porque es una institución divina y está basada sobre el fundamento de Jesucristo y jamás dejará de existir y no puede ser destruida. No importa que el gobierno quiera cobrar el 10% a las iglesias. No importa lo que el gobierno haga, la iglesia no puede ser destruida. No puede. ¿Sabe qué, amados hermanos? Tú necesitas de la iglesia necesita de ti. Entiendo, hermano. Posiblemente todo lo que yo te he dicho no te has acordado, pero por lo menos, hermano, llévate este pensamiento. Tú necesitas de la iglesia necesita de ti. La iglesia de Dios es el medio en que Dios ha ordenado para proclamar, sostener y defender su verdad. Nosotros estamos defendiendo la verdad de Dios, porque Dios es verdad. Cuando usted viene a la iglesia, usted está aprendiendo la verdad de Dios. Mi hijo le enseñó ese asunto de fósiles, un montón de cosas. Y le voy a ser bien honesto, yo estaba más perdido como el hijo. Sí, porque yo digo, ¿dónde es que este muchacho sacó esto? Y es verdad. Si usted no viene a la iglesia, usted no va a aprender los fósiles, todas estas cosas. Se ponen uno a la universidad de estos universitarios, de estos profesores, se ponen a hablar disparar un montón de cosas y uno dice, pero mírelo, la exposición de él. Quizá usted está como yo, medio perdido, pero son cosas que son reales, porque eso corrobora la verdad, que la Biblia es la palabra de Dios. Usted lo aprendió, vino a la iglesia. Si usted no viene a la iglesia, esa bendición se va y no vuelve. Ustedes ven lo importante de venir a la iglesia. Pero seguimos, amado hermano. Este pasaje nos enseña cómo podemos aplicar los principios bíblicos a nuestras vidas cristianas. ¿Cómo nosotros podemos aplicarlo? ¿Cómo nosotros podemos llevar esto a la realidad nosotros? ¿Cuáles son las señales de una iglesia sana, de una iglesia saludable? ¿Cómo yo sé que yo estoy en una iglesia sana? ¿Cómo yo sé que una iglesia bíblica? ¿Cómo yo sé que una iglesia está en el camino correcto?
yo quiero enseñarle algunos principios de este pasaje. No tienen que buscar otro en este pasaje. ¿Cómo yo puedo saber cuál es una señal de una iglesia verdadera, de una iglesia que predica la palabra de Dios? La primera señal está en el verso 42. Mire lo que dice la Biblia. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabe cuál es la primera característica? La iglesia apostólica era una iglesia que aprendía. Ellos aprendían. Los hermanos persistían en escuchar a los apóstoles mientras enseñaban la palabra de Dios. Era una iglesia activa en la doctrina. Y el peligro de las iglesias es un cristianismo estático que mira hacia atrás en vez de mirar hacia el frente. Estos hermanos miraban hacia el frente y estaban, como dicen, con el oído en tierra, oyendo todo lo que los apóstoles decían. ¿Qué dice la palabra? Estaban en el instituto, estaban aquí aprendiendo a crecer en la gracia y conocimiento por la palabra. Diferente hoy en día. La radio, la televisión, los sistemas, todo esto nos distrae la palabra. John MacArthur dice que en el verso 42, algo muy interesante, dice que las escrituras eran el fundamento para el crecimiento y la madurez de los creyentes y se enseñaba con fidelidad, decía John MacArthur. Y es verdad, por eso que ellos estaban en una iglesia que aprendía, tenía oído en tierra, oyendo, qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios dice para mí. Habla porque tu siervo oye. Ese era el interés que tenían, hambre y sed de Dios, diferente a nosotros en la actualidad. Ahora, solo una pregunta. ¿Cuál era la doctrina que aprendían los hermanos en Cristo? Aquí están. Aquí hay tres doctrinas que ellos aprendían. Aquí están, verso 42. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué doctrina? Número 1, en la comunión los unos con otros. Esa es la primera doctrina. Se mantenía una coinonía constantemente. Qué bueno que ustedes están aquí. Y qué bueno que ustedes vengan a la noche para que Dios tiene algo especial. Para mí el servicio más importante de todos que son importantes es el servicio de oración. Cuando los hermanos están juntos en armonía. Para mí es un servicio que yo no me lo quiero perder. Porque donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, Dios tiene que ir a hacer milagros. Yo voy a hablar de milagros ya mismo, que uno de los puntos. Pero venga, hermano. Otra doctrina, voy un poquito más rápido, está en 42. La comunión entre los hermanos. El partimiento del pan, la Santa Cena. Mira lo que dice el verso. En la comunión los unos otros, en el partimiento del pan. Hermano, no se pierda la Santa Cena. Eso es parte de las ordenanzas, eso es parte del mandato que Dios nos da. Venga la Santa Cena, venga. Bien importante, los hermanos estaban constantemente ahí, una vez a la semana o una vez al mes, a la Santa Cena. Otra doctrina, la comunión. Segundo, el partimiento del pan. Tercero, las oraciones entre los hermanos. Mira lo que dice el verso 42. En el partimiento del pan y en las oraciones. Ustedes ven lo importante que es esto. Ustedes ven, palabra de Dios. Yo no estoy inventando nada. Venga los días de oración. Usted tiene su hijo incrédulo, venga a orar. Tiene su mamá incrédula, venga a orar. Su hija está descarriada, venga a orar. Venga a la casa de Dios a orar. Venga. Para que usted vea que Dios va a hacer maravillas, venga. Pero si se queda en la casa viendo a Gloria, viendo la novela Tierra de Pasiones, Dios no te puede bendecir. No se las mujeres, yo no las veo. Ustedes me chotean cuáles son. Tierra de Pasión, qué sé yo, de esa porquería del diablo. Usted se queda en su casa viendo eso. Y Dios tiene tesoros allá. Loco por darte bendición, yo te voy a dar viendo novelas. Ven a la iglesia. Ay, hermano, yo estoy enfermo. Venga a la iglesia a orar. Venga, para que usted vea que va a ser diferente. Venga a orar. Eso es lo que dice ahí. ¿No es lo que dice ahí? Y se perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos en el partido y en las oraciones. Eso es lo que dice ahí. Estaban ahí activos, constantemente, ahí. Dios mío, claro, clamaban los hermanos juntos, las hermanas, los niños, todo el mundo clamaba. Y Dios tenía que asumir la responsabilidad, Dios tenía que
posible. A ella le fascina eso. Pero venga a orar, venga. Así que si la iglesia tiene 50 o 60, el hermano Luis me va a avisar después. Pero algo más, venga. Verso 43. Vemos el primer punto. Era una iglesia que aprendía. Ellos aprendían constantemente. Verso 43, el segundo punto. Era una iglesia en la cual sucedían cosas. Estos hermanos estaban constantemente haciendo y sucedían muchas cosas maravillosas. Mira lo que dice el verso 43. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ustedes ven, como los hermanos vinieron a la Santa Cena, vinieron a tener comunión, vinieron a orar, había muchas maravillas. Dios tenía que hacer algo. Hermanos, si usted viene a la casa de Dios, domingo por la noche, viene a los servicios los martes, los miércoles, Dios quiere hacer algo con ustedes. Es lo mismo, porque igual no es ventaja, somos iguales. El mismo espíritu de Él que nosotros tenemos, amados hermanos. ¿Saben qué? Si esperamos grandes cosas de Dios y tratamos de hacer grandes cosas para Él, algo va a suceder. Algo va a suceder. Y así. ¿Saben que en el Nuevo Testamento la capacidad de realizar milagros era exclusivamente de los apóstoles y de sus compañeros cercanos? Los milagros y señales. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros y señales dentro del pueblo de Dios. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que ustedes vengan. Usted tiene algún problema, alguna circunstancia, venga a la casa de Dios. Venga. Yo le exhorto a que usted venga a la iglesia. ¿Sabe que los milagros en las Escrituras son también llamados señales y prodigios? Eso aparece en Éxodo capítulo 7, versículo 3 y Deuteronomio capítulo 6, verso 22. Los milagros. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con la radio y con la televisión. Mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Especialmente estos buscones que están siempre pidiendo: yo te voy a dar la flor o el pan, todo brasileño, que son los buscones. Usted dice que dije yo que son los buscones. Es miedo ni miedo. Son unos charlatanes. Son anticristos. Y hay que decirlo. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado con esta gente. Son gente que no predican la palabra. Son otro evangelio. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Pero seguimos adelante. Ya hemos visto 2 puntos de una iglesia sana. Una iglesia que aprendía. Era una iglesia que sucedían cosas maravillosas. En tercer lugar, era una iglesia que se sacrificaba. Estos hermanos se sacrificaban. Versos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tenían un intenso sentimiento de responsabilidad el uno al otro. Esto nos sugiere que los cristianos juntarán sus bienes para la redistribución de manera equitativa. Eso no es lo que están diciendo esto, como alguna gente lo malinterpreta, sino que estaban dispuestos a usar en cualquier momento para suplir las necesidades de los hermanos. Estaban dispuestos a sacrificar. Ay, esa palabrita, hermano Johnny, esa palabra sacrificar, eso es lo que yo veo aquí. Sacrificio de los hermanos. Veía una hermana que estaba en necesidad, hermano pastor, vamos para allá. Vamos. Hacían recolecta, hacían, o sea, todo lo que había, no había necesidad. No había necesidad. ¿Saben qué? Estos hermanos habían vendido sus propiedades para dar su dinero a los miembros de la iglesia que más necesitaban. Eso es lo que yo veo en este pasaje. Ahora, estos hermanos habían hecho 4 cosas para demostrar el sacrificio verdadero en Cristo. 4 cosas. Lo primero que estos hermanos habían hecho, hermano, que uno ve el verdadero sacrificio, es que le costó poner a Cristo en primer lugar. Si Cristo no está en primer lugar en tu vida, tú no quieres sacrificar nada. No vas a sacrificar nada. Perdona. ¿Sabe por qué? Porque la medida de nuestro amor es la medida de nuestro sacrificio. Si usted ama a Cristo, ¿sabe qué va a suceder? Esta cartera va a amar a Cristo
Tu familia va a amar a Cristo, tu carro va a amar a Cristo, tus hijos van a amar a Cristo. Todo lo voy a enseñar, aquí está. Úsalo para la gloria y la honra tuya. Repito, la medida de nuestro amor es la medida de nuestro sacrificio. Si amamos a Cristo, estamos dispuestos a sacrificar. Señor, aquí está. Si no amamos a Cristo, no estamos dispuestos a poner nada. Vamos a ser como Caín. En vez de lo mejor, da lo peor para Dios. Después decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Somos como Caín. Pero algo más. Le costó correr a Cristo en primer lugar. Nos va a costar llevar la cruz diariamente. Eso son negar a nuestros antojos. Algo más. A estos hermanos le costó sacrificar sus compromisos con Dios. Poner a Dios en primer lugar. Una vez le dijeron a un hombre multimillonario que cuál es la razón de su éxito. Le dijo, ¿quién es la razón de mi éxito? Buscaron el escritorio y dijo, mira la mano. ¿Y qué es eso? ¿Sabe qué es esto? Dios, familia y zapatos. Su compromiso era Dios primero. Como Dios era primero, vemos los resultados del éxito. Dios, familia y zapatos. Sus compromisos con Dios. Estos hermanos, en ellos, tienen un compromiso de poner a Dios en primer lugar. Cueste lo que cueste. Pero algo más. Algo más. No simplemente eso, sino hermano, le costará renunciar a las cosas materiales. Dios no va a probar a nosotros en cosas materiales a ver quién está en primer lugar. O las cosas materiales o Dios. Él lo va a hacer. Y lo continúa haciendo. ¿Quién está en primer lugar en mi vida? Dios lo va a hacer. Pero algo más. No simplemente estos hermanos se sacrificaban. Estos hermanos aprendían. Estos hermanos, ¿cómo le puedo decir? Estos hermanos sucedían cosas maravillosas. Sino en cuarto lugar, era una iglesia que adoraba a Dios. Adoraba a Dios. Verso 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos hermanos adoraban a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabe que la iglesia es un centro de entretenimiento con el propósito de adorar a Dios y servir al prójimo? Si esa es la razón, vale la pena. Si ese es el centro de entretenimiento, adorar a Dios y servir al prójimo, Dios va a ser glorificado. Y estos hermanos, en el verso 46, es lo que estaban haciendo. Sirviendo a Dios, sirviendo al prójimo y adorando a Dios. ¿Sabe que la adoración es un deseo consumidor de darle a Dios lo mejor para su gloria y su honra? Cuando usted, hermano, hermanas, y usted da lo mejor, Señor, aquí está mi carro, aquí está mi cartera, aquí está mi tiempo, aquí están mis dones, usted está adorando a Dios. Cuando usted lo hace. Pero si comenzamos, ¡esto es mío! Ya no hay bendición, ya no estás adorando a Dios. Eso es del diablo, tuyo o de alguien, pero de Dios no es. Después no te quejes. No te quejes después. Es así. La adoración verdadera es rendir honor a un ser supremo con un sentido de respeto, de admiración, de reverencia y tributo. Cuando nosotros vamos a adorar a Dios, le damos a Él el respeto, la admiración, el honor que Él merece para su gloria. Eso es adorar, hermano. Hermano, adorar no es algo barato ni algo superficial, sino es un sacrificio personal para glorificar a Dios. Hermanos, si nosotros vamos a adorar a Dios, nos va a costar algo. Abraham, ¿qué le costó? Su hijo. Y Dios sigue probando a ver si nosotros somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Nos va a costar algo. Note sus hermanos, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Le costó algo. Una adoración nos va a costar algo. Dios sabe. Pero seguimos adelante, amados hermanos. El quinto punto lo vemos en el verso 47. ¿Cómo yo sé que es una iglesia sana? ¿Cómo yo sé que es una iglesia saludable? Verso 47.
y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. Era una iglesia espiritual. Era una iglesia espiritual. ¿Cómo sabemos que la iglesia apostólica era una iglesia espiritual? ¿Cómo lo sabemos? La iglesia apostólica tenía cualidades magníficas. Una de las cualidades que tenía líderes devotos. Si hay algo que necesita la iglesia son hombres, mujeres, pastores, siervos de Dios, que amen a Dios, que sean devotos a Dios, que sirvan al Señor, sin ningún interés, que el interés sea glorificar a Dios. Eso es lo que yo llamo líderes, hombres y mujeres devotos, que estén dispuestos a pagar el precio. Y lo había aquí. Pero algo más, metas bíblicas. ¿Cuáles son las metas bíblicas? La adoración, compañerismo, crecimiento espiritual, evangelismo, todos son metas. Y esa la vemos aquí, estos hermanos tenían esas metas bíblicas. Por eso que era una iglesia espiritual. Otra característica es el discipulado. Estos hermanos constantemente estaban discipulando. Otra característica es la visión evangelística. Querían ganar el mundo completo. Otra característica es el cuidado mutuo. Estaban pendientes constantemente a los ancianos, a las ancianas, a los niños, a los jóvenes, a las viudas. Estaban en un cuidado mutuo. Y eso vemos las características de esta espiritualidad. Algo más. Vemos el compromiso que tenían con la familia. Había un compromiso tremendo hacia la familia. Pero algo más. La enseñanza y la predicación de la palabra de Dios era extraordinaria. La enseñanza y la predicación. Y la última característica que esta iglesia era espiritual, era la disposición a cambiar. No la doctrina no se cambia, pero hay ciertas cosas que el Espíritu Santo va a ir guiando a la iglesia. Mira, vamos a cambiar esto. Hay organizaciones que no se pueden ir casa a casa. Pues vamos a cambiar estrategia. A veces en la iglesia, si se utiliza este dinero, vamos a utilizar el sistema que utiliza para que todo el mundo lo vea. O sea, esos cambios se pueden hacer, no la doctrina no se puede cambiar. Pero hay otras cosas que se pueden cambiar para facilitarle más a la gente venir a los pies de Cristo. Estas características tenía la iglesia. ¿Cuáles son las señales de una iglesia sana? Era una iglesia que aprendía. Los hermanos tenían oído. Señor, habla porque tu siervo oye. Segundo, era una iglesia que sucedían cosas. Tercero, era una iglesia que se sacrificaba. Estaban dispuestos a sacrificar. Cuarto, era una iglesia que adoraba. Y quinto, era una iglesia espiritual. ¿Sabe qué, amados hermanos, sabe cuál es el resultado? Vamos a leerlo todo. El resultado está en el verso 47 de la mitad. Como ellos tenían estas 5 características, mira lo que el Señor hizo. Vamos a leerlo todo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso lo hace Dios. Nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos es adorar a Dios, servir a Dios, sacrificar a Dios. Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Eso es lo que está ahí. Usted me corrige si yo estoy mal, pero eso es lo que está ahí. Dios va a añadir a esta iglesia si usted hace estas 5 cosas. Dios se encarga. Cristo estableció la iglesia para poder alcanzar a un mundo perdido. La iglesia apostólica impactó al mundo por seguir el método bíblico. Si seguimos el método bíblico, hermano, vamos a impactar a Mayagüez y a Puerto Rico completo. Se lo garantizo. La iglesia es una institución permanente y divina que nunca será destruida. Nunca la iglesia va a ser destruida. No importa lo que el gobierno haga, no importa lo que ocurra, la iglesia no va a ser destruida, amados hermanos. Los cristianos que formaron una iglesia local deben ser siempre un testimonio ferviente de la gracia y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué, amados hermanos? Asistir a la iglesia es tan vital para el creyente como es la transfusión de sangre para un enfermo.
Así de vital debe ser la iglesia. No simplemente eso, sino aquellas personas que tienen problemas necesitan la iglesia, así como los enfermos necesitan de los hospitales. Venga a la iglesia. Venga a la iglesia. Te estoy retando, te estoy desafiando a que tú vengas a la iglesia. Así como los enfermos necesitan un hospital, que tú vengas a la iglesia, que este es el centro hospital. Y nuestro médico de excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Él está en la mejor disposición de sanarte. Despreocúpate, Dios no falla. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestra roca, Él es nuestro todo. Ame la obra de Dios, siga la obra de Dios, sostenga la obra de Dios y tenga la visión de lo que hemos dado aquí de estas 5 cosas. ¿Y sabe qué? El Señor va a añadir a esta iglesia lo que antes se salvó. Eso no falla, hermano. Eso no falla, es el método bíblico. Dios va a añadir. Yo espero de aquí a que sea mi hijo o yo podamos ver mucha más gente decir qué bueno es venir a la casa de Dios. Qué bueno es predicar la palabra de Dios. Mi amado hermano, le deseo lo mejor de Dios. Y que este mensaje sencillo pueda ser de bendición a cada uno de ustedes y que lo puedan aplicar a su vida. No ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Señor, gracias. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra es rica. Tu palabra nos habla, nos infunde a nosotros el alimento espiritual. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús cada hermano tenga este alimento espiritual. Cuando salga de aquí rico, edificado por ti, oh Dios. Que tu Santo Espíritu nos rete a amar más la iglesia, a consagrar nuestra vida, a sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestros dones, nuestra capacidad, nuestro talento para la gloria y la honra tuya. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, cabezas inclinadas. Un mensaje que nosotros tenemos que oír muchas veces, ser fiel a la iglesia. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. No sé si el Señor te habló a ti esta mañana. Pero tú dices: pastor, no soy fiel a la iglesia como debo de ser. Solamente estoy viendo los domingos, una vez a la semana. Y dice: pastor, ore por mí que yo pueda seguir siendo fiel a la iglesia. Oren por mí que yo pueda venir a los cultos los martes de oración. Oren por mí que yo pueda venir los domingos por la noche. Oren por mí que yo pueda venir los miércoles. Si nosotros tenemos una relación con Dios, domingo por la mañana no es suficiente. Tenemos que venir a leer nuestra Biblia, a congregarnos. Dice: esta mañana, pastor, el Señor me habló. Oren por mí que yo pueda ser fiel a los servicios. ¿Cuántos dicen así esta mañana? Amén. Amén. ¿Cuántos dicen: oren por mí que yo pueda ser fiel? Amén. A los servicios. No solamente domingo por la mañana, pero otro servicio por la semana. Oren por mí que Satanás no me traiga diferentes cosas para ocuparme, distraerme de otra cosa, pero venimos a venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen: oren por mí? Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo pido lo que alzaron su mano, que ustedes puedan esforzarse a venir, a estar fiel. Y como hermano Serrano dijo,
el Señor va a hacer grandes cosas en la iglesia. Yo siempre digo que la oración, como el hermano Serrano dijo, el culto de oración es tan importante por esta iglesia. Y los que están viniendo los martes saben que Dios está bendiciendo. Tú le puedes hablar que cada persona que viene los martes y pregunta cuántas oraciones Dios está contestando. Ellos te van a decir. Tenemos que orar como iglesia para el Señor a bendecir, a llenar esta iglesia. Pero más importante, Dios quiere que tú creces espiritualmente, que tú seas fiel a Él, que tú pases tiempo orando y leyendo su Biblia en la casa y viviendo fiel a la iglesia. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por cada persona que alzaron su mano esta mañana diciendo: necesito ayuda, quiero ser fiel a los servicios. Y Señor, yo pido en el nombre de Jesús que tú le ayudes a ellos a ser fiel. Que esa decisión no sea solamente esta mañana, pero que ellos puedan hacerlo real, aplicarlo, a poner en acción a esa decisión. Señor, Satanás quiere desviar, asignando diferentes cosas a nosotros, a estar preocupados y a estar en diferentes sitios cuando los cultos están. A decir, tenemos que estar ahí, tenemos que estar en este lugar para que nosotros no estemos aquí en los servicios. Y Señor, yo pido que nosotros podamos ser fieles a ti, a congregarnos. Señor, gracias por el servicio de los martes de oración. Señor, tú has asignado a esta iglesia que tú estás trabajando. Y Señor, yo pido que tu mano siga siendo sobre nosotros como iglesia, cada familia. Que tú sigues haciendo milagros, bendiciendo. Gracias, Señor, por este mensaje esta mañana. Tú lo bendice a cada familia y que nosotros podemos recordarnos cada día a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir que los guías que estaban en la mañana para la ofrenda, la segunda ofrenda, vamos a tomar esta ofrenda para los predicadores que vinieron acá a hacer una gran bendición a nosotros. Gracias a Tony Serrano Jr. y Senior por sacar el tiempo a guiar acá a Mayagüez para hacer una bendición, y ustedes realmente fueron una bendición a nosotros. Vamos a orar por la fe. Señor, gracias por estos predicadores. Señor, yo pido que tú sigues bendiciendo a ellos. Sí, ellos yendo a diferentes iglesias, animando a la iglesia en el Evangelio. A Johnny Serrano Jr. en los estudios, a Priscila. Tú bendices a la familia. A hermano Johnny y su esposa, y la otra hija. Señor, te pido esta mañana que nosotros podamos hacer una bendición a ellos sobre esta ofrenda. Lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Vamos a de pie esta mañana, vamos a cantar el último himno. Y por no se olviden que abajo en el garaje va a estar tiempo de disfrutar con los que cumplen años, disfrutar los bizcochos. Ciego, mas hoy
cuando Él me transformó en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando el Sion por siglos mil